Bien, Paulina Liliana Antacli, que es artista, investigadora e historiadora del arte, es doctora en artes y licenciada de artes visuales por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora titular en la Universidad Nacional de La Rioja y docente del doctorado en artes de la Universidad Nacional de La Rioja y del UNA. Dirige equipos de investigación cuyo tema aborda las representaciones del cuerpo y las fórmulas expresivas en artes visuales y danza. El Museo Picasso, Casa Natal de Málaga, publicó su libro Picasso, Barbour y la fórmula de la ninfa en el año 2019. Además de todo esto, ¿no? Y también es lo que nutre mucho su experiencia, es que fue bailarina del ballet oficial de Córdoba de 1978 a 2009, donde se desempeñó como asistente de dirección artística, coreógrafa y maestra de baile, esto de 2009 a 2013. Integró el ballet de cámara argentina, de cámara argentino en Buenos Aires, del 86 al 87, y la compañía Alternancia en París de 1990 al 94. Fue becaria también del Ministerio de Cultura de Francia en diferentes años, a principios de los 90, y hoy nos honra mucho con su participación, más allá de que tiene otros compromisos. La verdad que ha sido de las primeras personas que convocamos por su trabajo, y nos honra mucho recibirlo. Así que les vamos a compartir la presentación de Paulina, y posteriormente ella podrá explayarse en los contenidos. Bien, les pido que me digan si se escucha bien, por favor. Simplemente. Buenas noches, es un honor acompañarlos y poder estar en estas jornadas de estudios patrísticos, imágenes y lecturas de lo femenino, y particularmente lo que voy a proponer en esta presentación es justamente el abordaje de un artista paradigmático para el arte moderno como es Pablo Picasso. Bien. Como les decía recién, la idea es abordar la supervivencia y las apropiaciones que de la antigüedad hizo el arte moderno, particularmente en lo relacionado a la ambivalencia de la representación de lo femenino personificado en María de Magdala. Para ello abordaremos las crucifixiones realizadas por Pablo Picasso. Él realizó varias crucifixiones en diferentes etapas de su vida. Y bueno, lo que vamos a ver es la de 1917, 1927, 1930 y 1938. En estas representaciones multifacéticas, la imagen de la Magdalena convulsionada por el dolor remite a la fuerza irracional de las Ménades representadas en frenética curvatura con el torso hacia atrás. Y eso lo vamos a ver vinculado y afín a las poéticas surrealistas y a las fotografías que se reprodujeron justamente en esta revista de la Revolución Surrealista sobre las enfermas histéricas mujeres internadas en la clínica de la Salpêtrière. Bien, voy a proceder a la presentación del PowerPoint para que tengamos imágenes que acompañen. Bien. Bueno, aquí tenemos
el título María de Magdala, una interpretación sobre la representación de lo femenino en las crucifixiones de Picasso. En esta presentación voy a abordar dos ejes principales. Primero, las crucifixiones realizadas por Picasso y posteriormente la representación de lo femenino en María de Magdala. Para eso, esto va a ser presentado a la luz de un historiador cultural hamburgués llamado Abraham Barbour. Él consideraba que la obra de arte era la resultante de una transmisión histórica que se presenta en forma discontinua y heterogénea. Particularmente, él estudiaba la historia del arte, él rechazaba la idea de una historia del arte estetizante. Hay dos categorías principales de las que voy a trabajar una, o voy a abordar una, porque es breve el tiempo de presentación, pero esencialmente hay una que es la noción de supervivencia de la antigüedad, ¿no? El Nachleben der Antike. Y esa supervivencia, él entendía que cada época tenía la supervivencia de la antigüedad que le correspondía. Entonces, de esta manera es posible trabajar a través de esta idea o de esta concepción metodológica, es posible abordar el estudio de un artista moderno, como es Pablo Picasso. Bueno, y aquí esta noción de engrama, Barbour la va a tomar de la teoría de Richard Semon, ¿no? Cuando observa que la experiencia pasada se encuentra encriptada en energía anémica o en gramas, y es posible encauzarla en diferentes temas de expresión. Barbour consideraba que el hombre primitivo es el que se entrega sin límite a las pasiones, debido a que ellas se apropian de su voluntad. En los engramas, los símbolos potenciados de las reacciones elementales pervivirán en los prototipos de la experiencia humana. Esto indica que los engramas tienen una energía neutra que se va a activar con la voluntad selectiva de una época. Dicha polarización, esto está tomado, lo estoy leyendo del cuaderno de notas escrito por Barbour en el 1927, dicha polarización puede conducir a una alteración, a una inversión radical del auténtico significado de la antigüedad. Por otra parte, me interesa, presentar a Fernando Zalamea, quien observa que citar a Fernando Zalamea, quien dice que una oscilación pendular entre los polos vertebra las regiones penumbrosas, turbias, intermedias del pensamiento, y que se promete una apertura de fronteras, superación de posiciones fijas y encristadas que orientan a nuevas perspectivas, siendo justamente el arte el que evidencia tal oscilación. Relacionamos a esta observación de Zalamea, que les acabo de leer, la noción de engrama como forma de conocimiento a priori que explicaría el legado de los sistemas de representación utilizados por Picasso en épocas tan distantes. Es decir, que esta pervivencia de la antigüedad, noción abordada por Barbour, como les decía recién, se materializa en un arco que va de la memoria de las formas al proceso creativo. Y aquí hay un estudio que hace Barbour sobre la crucifixión de Bertoldo de Giovanni, ¿no? Donde él advierte que hay
una inversión de sentido. Si nosotros podemos observar, bueno, aquí voy con el cursor, ¿no? Esta imagen está más ampliada. Ver de qué manera María Magdalena se arranca los mechones de cabello ante la desesperación de la muerte, ¿no? De Cristo. Y en este caso, esta figura está exactamente tomada de digamos, del personaje mítico que corresponde a las Ménadas, ¿no? Entonces, a partir de esto, voy a avanzar un poquito más, Barbour va a identificar la ambivalencia de la imagen de María Magdalena a los pies de la cruz, es decir, una imagen ambivalente, que significa dos cosas. Bien, entonces, a esta ambivalencia, Avi Barbour le va a llamar inversión energética, donde estos gestos emocionales que se trataron en la antigüedad clásica, estas expresiones llevadas a través del gesto o de la imagen en movimiento, Barbour lo va a llevar y lo va a retomar, ¿no es cierto?, a partir del estudio del Renacimiento, pero con un significado inverso. Bien, dolores mezclados con belleza, angustias de muerte unidas a la creencia de la resurrección, realismo moderno mezclado con inelegancia etrusco-pagana, todo esto forma para Barbour el movimiento de una vitalidad, un flujo y reflujo donde las bellezas se presentan, o donde la belleza se presenta a nuestros ojos como una espuma cristalizada. Bien, entonces, esta relación de Bertoldo de Giovanni, nosotros vamos a hacer una transpolación para comprender que Picasso tiene dos momentos de encontrar de apreciar, ¿no? Piezas de antigüedad tardía, y se da en dos oportunidades, una en Gosol en el año 1906 y luego en el año 1935, cuando él tiene la posibilidad de visitar el Museo de Cataluña. Bien, él queda altamente impactado por estos sistemas de representación primitivos. ¿Y por qué pongo este ejemplo de la crucifixión y ahorcamiento en Judas? Para tener en cuenta que esta talla en marfil del siglo V tiene una narrativa, hay una narrativa donde se advierte todo lo que se produce, pero simultáneamente. Es decir, uno de un golpe de vista entiende lo que está aconteciendo. En teatro nosotros hablaríamos de una dramaturgia, ¿no? En este caso, estas formas tan hieráticas que estamos viendo ahora, esta crucifixión de la puerta, esto en madera, ¿no? También del siglo V, de la puerta de la iglesia de Santa Sabina. Y por último, vamos digamos, no es por último, el punto de partida es para volver a llegar a esto, es esta crucifixión de la iglesia de Santa María la Antigua, del año 741, que es una pintura al fresco. Ahora vamos a volver a Picasso, ¿no? En mi estudio me interesó desarrollar, o sea, este es un estudio largo, ¿no? Que una parte está en una tesis doctoral, y un desarrollo posterior es el que les estoy presentando ahora, ¿no?
la representación picasiana va a oscilar en un continuum entre la imagen clásica y la metamorfosis de estilo. Picasso fragmenta, toma elementos, desarrolla experimentaciones plásticas, tiende a trabajar en series que después va a repetir después de 20 o 40 años. Picasso tuvo una producción artística impresionante hasta su muerte, desde muy temprana edad hasta su muerte. Entonces, a partir de eso podemos entender él va a pasar por muchas etapas. Voy a recortar una parte de esta presentación para que comprendamos esto de las crucifixiones picasianas. Primero, saber que Picasso, desde muy temprana edad, él tuvo formación cristiana. Él nació en Málaga, en una tradición cristiana muy marcada en Andalucía. De hecho, que aquí podemos ver unas imágenes, ¿no?, que aún hoy se conservan en la iglesia donde él fue bautizado, en la iglesia de Santiago Apóstol de Málaga. Bueno, estas fotografías fueron tomadas en el año 2014, pero son las mismas que él vio, digamos, se mantuvieron. El tema es estas imágenes de las dolorosas, ¿no? Estas imágenes del Cristo sufriente o de Cristo en la cruz o del descendimiento de Cristo en la cruz, hacen que Picasso en el año 1902, cuando estaba en Barcelona, pintara este Cristo en la cruz, ¿no? Él tenía una admiración muy, muy grande por Domenico Theotocopoulos, por el Greco, ¿no? Ustedes pueden advertir estas figuras tan exangües, estas figuras tan estilizadas. Y vamos a ver que este joven Picasso, que va a dibujar a lápiz este Cristo en la cruz, en el año 1902, 15 años después, va a dibujar este Cristo en la cruz. Esto pertenece en este momento al Museo Picasso de París. Y podemos advertir en esta forma tan absolutamente lineal, simplificada, es prácticamente un boceto. Esta figura de Cristo, esta figura de una mujer que tiene los brazos, es esta figura. Nada más que acá lo he ampliado, lo he puesto en detalle. Tiene los brazos extendidos hacia arriba sobre el madero de la cruz, ¿no? Y tiene la cabeza vuelta hacia quien mira, ¿no? Fíjense ustedes, los pechos de ella, la cabeza y el cabello que cuelga. Esta misma figura de la Magdalena la vamos a encontrar, aquí está el Cristo, fíjense ustedes, los brazos, aquí hay un brazo, aquí hay otro brazo, distorsionado, las piernas abiertas de este personaje femenino con la cabeza también vuelta hacia atrás. Acá, bueno, está el centurión, hay una cantidad de personajes que aparecen encriptados aparentemente. Acá tenemos otra figura, esta figura de la Magdalena, antes que se me pase, fue publicado en el cuaderno Cahiers d'Art en el año número 2. Ella está sentada en la cruz, como les decía recién. Tanto los miembros inferiores
como los superiores están absolutamente en la figura femenina, como podemos ver, están aumentados de tamaño, ¿no? Y se mantiene esa figura hierática e inexpresiva del Cristo crucificado, que nosotros vamos a ver cómo va a variar en la crucifixión de 1938. Acá coincidimos con Rafael Jackson, quien hizo un estudio sobre Picasso y las poéticas surrealistas, cuando se refiere al protagonismo de las mujeres en las distintas crucifixiones, ¿no? Es en ellas donde se expresa la implicación emocional. Picasso, y aquí cito a Rafael Jackson, sintetizó perfectamente el sagrado éxtasis de las Ménades y de las tribus primitivas con los síntomas contemporáneos de las histéricas, pero no lo hacía desde una vertiente patológica, sino porque lo consideraba como un reflejo fiel de la tragedia, una forma de representar la tragedia. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta figura también, ya del año siguiente, 1928, el paroxismo y la furia desenfrenada de una mujer, una bañista, o sea, una mujer que está en la playa. Fíjense ustedes, digamos, la boca no es una boca, son fauces abiertos, ¿no? O sea, es una, una forma de expresión exacerbada, ¿no? En este caso, de furia o de grito. Esta imagen la vamos a encontrar en la crucifixión de 1938. Bien. Me interesa mostrarles particularmente la publicación que salió en la Revolución Surrealista, donde había la revista, la Revolución Surrealista, donde Louis Aragón y André Breton van a escribir sobre el cincuentenario de la histeria, ¿no? Se trata de y hay un libro que es de Georges Duberman, que el título es el título es La invención de la histeria, ¿no? ¿De qué trataba? Es que los días martes se hacía una junta médica y se fotografiaba a las enfermas de la Salpêtrière. Aquí, por ejemplo, particularmente tenemos a Agustina. Fíjense esta posición, piensen ustedes la fotografía de la época donde tenían que estar mucho tiempo para sacar una fotografía, no era una instantánea. Y ahí tienen como gestos pasionales o como ellos anuncian actitudes pasionales y aquí ponen crucifixión, ¿no? Por otra parte, esta curvatura en arco hacia atrás, que era de alguna manera, se llama curvatura en opistótonos, ¿no? Esa curvatura hacia atrás va a estar representada en estas Magdalenas Ménades, podemos nombrar, de Picasso, del periodo surrealista. Bien, y aquí tenemos la crucifixión de 1930, también muy encriptada. Es un óleo muy pequeño sobre contrachapado, ahí pueden ver, está en el Museo Picasso de París. Esta obra ha sido muy estudiada por especialistas y en el caso de Kaufman, que me interesa, Ruth Kaufman, me interesa mucho la perspectiva, porque es afín a lo que les estoy presentando en este momento. En la composición, dice que la composición tiene una característica medieval, por la simultaneidad. Esto es debido a que en la misma escena se observa el soldado que atraviesa con la lanza el costado derecho, ¿no? Con aspecto de picador, ¿no? Aquí está. La figura sobre el lado derecho de Jesús se identificaría con la Virgen María. ¿Mm? De hecho, que ahí se ve
que brota, digamos, que brota agua, sangre y agua, ¿no? Pero hay una figura que es esta figura relacionada a una mantis religiosa que está exactamente sobre la cabeza de uno de los soldados que está jugando los dados acá. Hay dos soldados jugando los dados, ¿no? Y se puede ver esta mantis como que está por comer la cabeza del soldado, ¿no? Son figuras con significaciones muy encriptadas. Por ejemplo, la figura de la Virgen María lleva un manto, que es el que nosotros estamos viendo acá. Su brazo está extendido, este es el brazo de la Virgen María, acá la Magdalena. La boca está desmesuradamente abierta, expresando un incierto gesto de dolor, porque no hay, o sea, la expresión está en esa boca desmesuradamente abierta, ¿no? Entonces uno pregunta, eh, eh, también, digamos, ese blanco recortado sobre el trazo negro de las pinceladas le otorga un mayor dramatismo. Fíjense ustedes todo este recorte negro que está en esta crucifixión. Por otra parte, no obstante, en los continuos deslizamientos, ambivalencias y polaridades en este escenario de la crucifixión cristiana, será para Picasso justamente el abordaje del periodo surrealista, ¿no? De todas maneras, Rafael Jackson dice que esta crucifixión puede ser el lecho de amor, el escenario destinado al martirio, es decir, todos estos elementos se van a combinar en la iconografía del Calvario con la arena taurina. Eso es lo que de alguna manera evoca traslaciones entre la crucifixión, la tauromaquia y la Eucaristía. Todos estos elementos se unen y de alguna manera se vinculan. El autor como les decía recién, Rafael Jackson, vincula justamente el sacrificio animal y el sacrificio de la misa, ¿no? Esta es la última crucifixión que me interesa mostrarles. Este es un trabajo realizado en el año 1938, donde es absolutamente descarnada, porque fíjense ustedes, el centurión está en la misma posición, está sobre un caballo casi infantil, podemos decir, pero el Cristo ya no está inmutable. El Cristo tiene en esta fase, tiene la boca desmesuradamente abierta, la lengua como un puñal. Es el mismo tipo de representación que se vio un año antes cuando Picasso pintó el Guernica en 1937. Las lenguas son puñales. Aquí le atraviesa el costado con la lanza, pero aquí podemos advertir esta figura femenina. Aquí están los pechos, la cabeza también invertida hacia quien mira, las piernas están abiertas y está colgada de los genitales. Esto se vincula con un poema surrealista, porque Picasso también escribió durante 3 meses de su vida, los únicos 3 meses que no hizo producción artística, hizo producción poética. Y acá encontramos un fragmento del poema donde dice: y el reloj desmoronado se derrite borracho de su fuego y tira el goce que remoja la tarde en sus labios, la arena que se levanta, la boca seca, enseñando la lengua donde viene a llenar sus cántaros los ojos, y se enciende la yesca de la trompeta que humeando el pecho desnudo del cielo, le hace derramar en la garganta
el redondel de la leche, que sediento de rodillas, el cuerpo tirado hacia atrás, la cabeza tocándose los pies. Le pide y que el deseo retorciéndose, el poema sigue, no tiene puntuación, como los poemas surrealistas, sin puntuación. Pero fíjense ustedes, esta curvatura, el cursor no se mueve, perdón, acá. Esta curvatura no responde el cursor, hacia atrás de la figura femenina. Del mismo modo, para terminar, a modo de conclusión, del mismo modo que el cristianismo se va a apropiar de los sistemas de representación, abrevando de fuentes paganas, Picasso, como fiel representante del arte moderno, retomará la base iconográfica del cristianismo para sus experimentaciones plásticas, que a la par le posibilitará determinar a modo de un sismógrafo los movimientos, deslizamientos y polaridades del pathos de las imágenes, presentando una ambivalencia entre lo sagrado y lo profano. El artista malagueño nunca renunciará a la antigüedad, que será base y fundamento de su creación artística. Como observa Solers, la crucifixión no es más una garantía de imagen piadosa, consolida lo omnipresente que es la gran revolución de Picasso. Y aquí me interesa leer estas conclusiones a las que estamos llegando, ¿no? La mujer trágica es un nuevo aporte de Picasso que amplía los registros de la fórmula de pathos y suma a la desmesura de la mujer histérica, la histérica de la Salpêtrière, ¿no? Que era un ideal femenino del surrealismo. A esto se une la irracionalidad del dolor ante la pérdida, el caos y la destrucción. La ambivalencia de la representación de María de Magdala induce a pensar, lo que decía Barbour, ¿no? Que la vigorosa vida de las fórmulas del pasado se activa particularmente en la fase de 1924 a 1938, cuando Picasso, adhiriendo a las poéticas surrealistas, logra desvelar la agitación más profunda del alma humana. Y por último, me interesa leerles una de las tantas frases de Picasso que decía: la pintura es la libertad. Si saltas, puede que caigas al otro lado de la cuerda, pero si no estás dispuesto a romperte la crisma, ¿de qué te sirve? No saltas. Tienes que despertar a la gente, revolucionar su forma de identificar las cosas. Tienes que crear imágenes que no acepten, obligarles a entender que viven en un mundo muy extraño, un mundo que no es tranquilizador, un mundo que no es como ellos creen. Aquí voy a culminar la presentación. Bien. Perdón que tarde. Eso. Bueno, esta cuestión que para terminar, esta cuestión que les estaba planteando, ¿no? Sobre Picasso y esta manera de imbricar lo sagrado, imbricar lo sagrado y lo profano, estos elementos que también él debió siempre, porque su familia era cristiana, y después él se anuncia o se autodenomina ateo. Entonces estos grandes saltos en los sistemas de representación de lo femenino particularmente nos permite cerrar
justamente esta presentación y hacer comprensible de qué manera ese primer Cristo crucificado que tiene, que es del periodo azul del año 1902, ¿se acuerda que vimos? Que es justamente ese Cristo que tiene un rostro exangüe, una figura absolutamente estilizada, eh, idealizada, absolutamente idealizada, un cuerpo que muestra el padecimiento. A esta última imagen que vimos del dibujo de 1938, donde la Magdalena, la supuesta Magdalena o esta mujer, está colgada de los genitales del crucificado. Y ese grito lacerante que lanza el crucificado en ese terrible padecimiento. Bueno, ahora vamos a pasar a comentarios o a preguntas que he tratado de sintetizar lo más que he podido porque es una presentación que aborda muchas aristas. Así que, bueno, cualquier pregunta seguramente es ahora en el momento que sigue. Bueno, muchas gracias y seguimos. Bien, bueno, Paulina, excelente. Te están brindando un aplauso acá, me parece más que válido. Ha sido tremendamente ilustrativo. Yo ya había tenido el gusto de escuchar esto en La Rioja, algunas partes del trabajo, pero increíble para compartirlo y para cerrar este día, incluso para darnos el pie para lo que vamos a tener mañana, que también arrancamos con la Magdalena en lágrimas a partir de San Agustín. Bueno, tengo algunas cosas para preguntarle a Paulina y demás, también en base a lo que hemos hablado durante el día, pero no quiero robarle protagonismo, seguramente debe haber preguntas o comentarios de otros de los asistentes. Acá veo que hay varios saludos en el chat y agradecimiento, pero les dejo el pie para que quien quiera abrir el micrófono, escribir y leemos, y compartir con Paulina lo que vimos en su presentación. ¿Puedo decir algo? Sí, Paulina, perdón, no te cedí la palabra. No, está bien. No, ya bastante hablé ahí, estaba como lenta, yo digo, bueno, voy a hablar, voy a interrumpirme a mí misma. Quiero agradecerles a Pablo Guzmán y a Mariano Espléndido, realmente convocarme. Yo lamentablemente no he podido, voy a ver si mañana puedo algo más escuchar, pero estoy en otro seminario y no me dan los tiempos, y ese día yo grabé de noche, pero era medio madrugada. Cuando dije buenas noches era verdad, y ahora también, y ahora también. Entonces, me interesan las preguntas porque esto reviste mucha complejidad y no me caracterizo por hacer buenas síntesis. Entonces, y por ahí las síntesis recortan partes que son realmente significativas y que ustedes puede ser que no hayan comprendido. Había un detalle que me interesaba decirles. Ese recorte de la crucifixión del año 1930, que se ve blanco sobre negro, esa parte tan contrastada, tiene el mismo recurso expresivo que el Guernica, que está hecho con negros, blancos y con grises, por supuesto, ¿no? Es como que la parte dramática está ahí. Pero en el periodo surrealista, que me di cuenta que no lo dije en esa parte, es que la mantis religiosa, que es el insecto que en la cópula le come la cabeza al macho, era el modelo que él tomaba para representar a la mujer. Entonces ahí se ve la supuesta Virgen María, porque él tampoco lo dice, pero es por cómo está representada, ¿no? La otra figura femenina está, digamos, justamente porque eso sí lo dije, está por comerle la cabeza al soldado, ¿no? Entonces, hay elementos, yo decía encriptados, pero otros no tan encriptados. Y en el Guernica, que yo les había dicho que las lenguas son puñales, ¿sí?
el padecimiento animal y el padecimiento humano, la madre que tiene en sus brazos al niño muerto, tiene el mismo grito lacerante del Cristo crucificado y el mismo grito hablo de Guernica, ¿no? De la yegua que está eviscerada, porque es como que le han destrozado las entrañas, es el mismo grito lacerante. Entonces, de nuevo, la ambivalencia en la representación de las imágenes, particularmente de lo femenino. Ahora no digo nada más y escucho. No, no, por favor, fue muy buena la aclaración, muy buena. Abrimos el espacio para la participación de quien guste, preguntarle a Paulina. Ah, Mariano, perdón. Mariano, sí, sí. Sí, 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 gracias, muchas gracias. Excelente, Paulina, muchísimas gracias y sobre todo con el esfuerzo de tan lejos. Este, a ver, desde mi total ignorancia de la interpretación artística me llamó la atención, no sé si dentro de esto de lo encriptado, la aparición de lo sexual en la mantis y en la María Magdalena agarrando los genitales. No sé si me pareció ver una imagen directamente del falo ahí, no sé si lo he interpretado bien yo o mal, pero aparte la pregunta y me parecería que estuviera como eyaculando, discúlpame que lo diga así, no sé si estoy, bueno, sí. Entonces la pregunta que yo hago es, este grito, relacionándolo también con la última frase de Picasso de romper esa imagen que tenemos. ¿Es un grito desgarrador y es un grito de placer también? Es la pregunta que me hago yo. Claro, Que, Mariano. Sí, desde mi sí. ignorancia, ¿eh? Gracias, desde mi ignorancia. No, está bien, Mariano. Gracias. Gracias por preguntarme y por tus palabras. Justamente, Barbuch trabajaba esa ambivalencia, ¿no? Por un lado expresaba el goce y por otro lado el terror, ¿no? O aquello que provocaba terror. En este caso, uno entiende un grito lacerante, pero también puede entenderse como de placer. Curiosamente, ese poema, que es muy difícil leer un poema sin puntuación, pero bueno, pero así está escrito y es larguísimo ese poema, de 1936, habla de esa cabeza vuelta hacia atrás y también habla de leche, de redondel, de las lenguas. Bueno, por supuesto que toda esa instancia de lo primitivo con lo erótico y el subconsciente está. Pero él nunca, o sea, él tiene sus raíces cristianas. Y hay un Cristo yacente que no venía a cuento acá porque yo tenía que hablar de María Magdalena, ¿no? Pero es sobrecogedor la imagen. O sea, está en el sepulcro y está solo. Y es impresionante. Entonces uno dice, pero este tipo, perdón que hable de esta manera, pero este tipo que pintaba como pintaba y que de alguna manera vulneraba en los estudios que yo hacía de Picasso, gran admiración siento por él, pero había algo que me interpelaba como mujer a mí. Él pinta a la mujer con ojos de hombre, y yo analizaba el trabajo y me sentía absolutamente vulnerable ante algunas imágenes que eran terribles, terribles. Entonces, esos dos elementos están ahí. Pero también no olvidemos, hoy escuché un mensaje justamente vinculado a un, digamos, a un padre, hermano, monje de la Santa Cruz, que planteaba esa parte que Picasso no tenía, que tiene que ver con María de Magdala, ¿no? El amor hacia lo humano vinculado a lo divino, ¿no? Aquella carencia, normalmente Picasso siempre habla de los exorcismos. Él habla de que hace exorcismos con su pintura, ¿no? Pero también Picasso decía cosas y se desdecía.
Yo entiendo que hay una parte profundamente cristiana en él, por una cantidad de elementos que también se dan, ¿no? Las mujeres que lloran son las dolorosas, son las Madonas son las vírgenes, las dolorosas, ¿no? De la Semana Santa. Entonces, has visto bien, entonces no podés no nombrarte como ignorancia en cuanto a lo que decís, porque es eso, tiene que ver con esa ambivalencia. Y me parece también que es muy interesante dejar abierta la comprensión, y no decir, ustedes tienen que ir por este lado, desde mi lado, porque es como que no hay intercambio entonces, y a mí me interesa que haya este intercambio, así que te agradezco mucho, Mariana. Muchas gracias, Pauli. Bien, ¿alguna intervención? Si no, mira, Paulina, yo simplemente una vez que leí tu texto y ya te había escuchado, la verdad que siempre, las veces que hemos tenido la fortuna de coincidir en La Rioja, a mí me gusta muchísimo el cine y no pude evitar pensar cómo esta imagen, ¿no? Esta síntesis a la que llega Picasso, ¿no? Pensemos de la Magdalena occidental, diríamos, ¿no? De esta mena de furiosa y la mezcla con la histérica. Franco Sefirelli, en su versión de Jesús de Nazaret, que es, bueno, fue una miniserie en la década del 70, que aquí en Argentina por lo menos llegó en formato película, cuando tiene que elegir a la actriz para para interpretar a la Magdalena, que elige a Anne Bancroft, que es una actriz norteamericana, muy famosa por El Graduado y demás, uno de los, leyendo varios trabajos, ¿no? Uno de los consejos para interpretar a la Magdalena fue este, ¿no? El tema de la furia, porque se venía de producciones muy livianas, donde el dolor de las mujeres era contenido, ¿no? Y me pareció, la volví a ver, Sefirelli retoma, ¿no? Él había estudiado con Luchino Visconti y retoma muchas imágenes como soldado, él fue soldado en la Segunda Guerra, de las madres con los hijos muertos. Me hizo mucho contacto con lo que vos estás proponiendo, ¿no? Digamos, de este acervo con el que carga el mismo Picasso, y dice que todo eso lo volcó a la hora del Calvario, ¿no? Y esa desesperación de la Magdalena, que al momento de Pilato pedir a quién quieren que suelte, si a Jesús o a Barrabás, y él la pone a Bancroft gritando desesperada y golpeando hombres en la plaza, hasta que la logran derribar, y la pone de la misma manera en el momento de la resurrección, ¿no? Un anuncio feliz, ¿no? Ella se encuentra que no le creen, y se transforma también en una furia que amenaza al mundo masculino, ¿no? Me pareció realmente, digamos, una expresión y una síntesis, ¿no? Uno podrá después históricamente discutir esto, discutir la imagen de la Magdalena oriental, la de la occidental, pero qué maravilloso este poder sintético, ¿no? En unas pocas líneas. Sí, esto que vos decís, esta furia desenfrenada que está escrito ahí, porque es una furia desenfrenada de la apóstola de Sí. Cristo, o sea, pensar en eso, ¿no? Pero tiene que ver con la fuerza en la experiencia, y eso, bueno, también lo trabajó George B. Huberman, Avi Warburg, ¿no? Sí. Esa cosa de las madres que se destrozan, se desgarran, uno dice, se desgarran las vestiduras. Sí, exactamente. Ante una situación dramática, yo vi a mi abuela, desea que esas imágenes que vienen, perdón que traiga cuento algo tan personal, pero son imágenes, y él también está en un gesto con brazos elevados, Didi Huberman, digo él, pero ustedes no saben de quién me estoy hablando. Hay una foto que dice, hay un libro que se llama Emoción, ¿qué emoción? Signo de admiración y signo de interrogación, 2 veces lo repite, y se ve una foto del entierro del padre de George B. Huberman, y él también está con ese tipo de lamento y de brazos extendidos hacia arriba en desesperación, ¿no? Entonces, estas fórmulas emotivas se van repitiendo a lo largo de la historia mientras sigamos siendo humanos. Exacto. Y no androides. Entonces, Exacto. así. Exactamente. Porque Sí, sí. el padecimiento se expresa de esa
manera. La curvatura hacia atrás, cuando se estudiaba en la Salpêtrière, digamos, las sesiones de los médicos, decía Georges Didier Huberman, que hizo una pequeña cita, que era como una gran obra de teatro. ¿Por qué? Porque las histéricas actuaban, porque no podés estar tanto tiempo para una foto. Entonces, esa curvatura hacia atrás en opistótonos, hoy las histéricas o los histéricos no actúan con una curvatura hacia atrás. Esa curvatura hacia atrás era la emulación de una enfermedad que era el tétanos, que es lo que te provoca una rigidez muscular. Entonces se imitaba. Entonces casi todas las ménades están con curvatura hacia atrás. Pero las mujeres, como el rapto de Yanira, las mujeres de la antigüedad que dibuja Picasso, también tienen esa curvatura hacia atrás. Y yo no lo puse ahí porque me excedía de María de Magdala y las crucifixiones. Pero bueno, tenía que ver con eso. Bien, gracias. Bien, ¿alguna más? ¿Pablo? Pablo. Sí, bueno, Paulina, agradecerte muchísimo que estés cerrando este primer día. A modo de anécdota, te comento que en la primera jornada, ya por el 2009, también tuvimos una conferencia de tu colega, de José Burcúa, sobre el Nachleben del Antique en Ambrosio, Agustín y Jerónimo. Hizo un recorrido iconográfico, pero bueno, escuchándote, y ahora que lo mencionabas a Didi Huberman, que hace poco también le han entregado, creo que a la distancia también en Hamburgo, el premio de la Barburghaus y de la Fundación. Bueno, ¿no? Es un honor para nosotros poder tenerte con este cierre, porque también la biblioteca agustiniana, en parte, se lo hemos comentado a Bill Sherman en su momento cuando estuvo en Buenos Aires, persigue este hilo, ¿no? Del libro amigo, de la área o del tópico de estudio amigo, así la hemos armado. O sea, cuando uno la recorre, como es de estante abierto, lamentablemente ustedes no pueden estar en el sitio, pero es una torre y uno puede recorrerla, digamos, circularmente u horizontalmente. Pero bueno, es una alegría y la verdad que has tomado un tema que, bueno, cuando tengamos ya el escrito publicado, vamos a poder disfrutarlo con más ahínco y hacerte preguntas, seguramente. Bien. Muchas más. Pablo, te agradezco mucho y no quiero extenderme más porque hace muchas horas que están. Pero sí, José Emilio Burcúa fue mi director de tesis y doctoral, y él fue a través de él que conocí a Avi Warburg. Y cuando hablaba de Picasso, claro, fue el primer seminario que él dio en el doctorado en artes en el año 2002. Y la tesis esta duró 8 años. Entonces, justamente en algún momento del prólogo que él escribió al libro que me publicaron acá, que mencionó Mariano, él dice, y en un momento Paulina me dejó contra las cuerdas, claro, porque era arte moderno. Entonces estaba, y no tiene que ver con los estudios específicos de él, pero bueno, el acompañamiento es un hombre extremadamente generoso, que me acompañó muchísimo y he aprendido mucho de él, así que te agradezco mucho, Pablo, que lo hayas nombrado. No, a vos, por favor, a vos. Bien, ¿alguna otra intervención? Así cerramos el día. Si no, nos reencontramos mañana. No sé si hay alguien más en el chat. Perdón, no veo nada. Bueno, vamos a dar entonces por concluida la jornada. A Paulina la dejamos descansar también, que es bastante tarde. Gracias a todos. Bueno, acá Mariano va poniendo agradecimientos. Los esperamos mañana a las 9 también con la conferencia de Lela Suolo, también de la Universidad de Tilburg. Volvemos sobre María de Magdala. Seguimos con las lágrimas y así abrimos nuestro segundo día. Les agradecemos de corazón, la verdad, y disculpen los inconvenientes, los pequeños retrasos, los insultos que hemos recibido de gente indeseable, pero bueno, hemos llegado al final del primer día. Les mandamos un cordial saludo a todos. Muchas gracias a todos.